La enseñanza de hoy se titula La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Tome nota, por favor. La disciplina de Dios. Una de las más grandes y maravillosas formas en las que Dios muestra su amor para con sus hijos es a través de la disciplina. La disciplina de Dios no es algo que simplemente Dios hace porque está airado. No, no. Nosotros tenemos un concepto equivocado de la disciplina. En esta mentalidad occidental que tenemos, reducimos la disciplina al enojo, porque cuando hemos sido disciplinados por nuestros padres, generalmente ellos han estado muy enojados, incluso de pronto han llegado al punto de, del maltrato y del trato injusto. Sin embargo, la disciplina desde el punto de vista de Dios es diferente. La disciplina desde el punto de vista del Dios del cielo son procesos a través de los cuales el Señor nos pasa. Y nos pasa por ahí porque nos ama. De hecho, de eso un poco nosotros lo hemos vivido con nuestros hijos, quienes son padres y madres me entienden. Cuando usted ha llamado la atención, cuando usted ha corregido, eh, cuando usted le ha cerrado puertas a sus hijos, cuando no les permite algo, o no les da permiso, o no les da algo, usted no lo hace porque usted los odia. No, usted lo hace porque los ama y usted tiene una razón, que en medio de su sabiduría humana, usted literalmente sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Si esa sabiduría humana, que es limitada, alcanza para que usted actúe de esa manera, pues cuánto más Dios, que es todopoderoso, no nos va a llegar a disciplinar sabiendo lo que le conviene a usted, sabiendo el futuro, sabiendo absolutamente todo. Esta disciplina de Dios es un aspecto de Dios que no nos gusta mucho porque por naturaleza humana el ser humano no quiere ser disciplinado. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie le gusta la disciplina. Lo cierto es que muchas veces tenemos que ser disciplinados porque de lo contrario, pues no seríamos guiados de una manera correcta. Ahora, es muy común encontrar creyentes que cuando son disciplinados y están en un trato con el Señor, miran a su alrededor y suelen mirar la vida de otras personas y dicen, pero ¿y por qué a estos no les pasa nada? Y les va bien y hacen lo que quieren. La respuesta es muy sencilla, porque no son hijos. Y Dios, si usted es hijo, Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a disciplinar. Dios lo va a tener en procesos de trato. Pero entienda usted la disciplina como entrenamiento, formación.
instrucción. Esa palabra disciplina viene del original griego que traduce esas tres palabras: entrenamiento, formación e instrucción. Entonces, en ningún caso es destruir, en ningún caso es causar dolor. No, lo que pasa es que cuando usted empieza a exigirse, el dolor es natural. Le pongo un ejemplo. Si usted empieza y se propone hacer ejercicio de una manera disciplinada, ¿eso le va a doler? Ese dolor que es temporal, ¿le va a traer un beneficio? Claro que sí, pero le va a doler porque usted no está acostumbrado, porque no tiene flexibilidad, porque no tiene la resistencia, por la razón que sea, pero va a doler. La disciplina, que es instrucción, que es entrenamiento, que es formación, es literalmente dolorosa, duele. La disciplina duele por eso, no porque Dios nos cause dolor, no porque cuando usted se propone trotar, qué sé yo, 7 kilómetros diarios, al otro día va a amanecer pues adolorido. Entonces, si usted hace ejercicio hoy, pues lo normal es que usted va a amanecer muy adolorido mañana, es normal. Pero fíjese que no es un dolor para destruirle. Nosotros debemos, los hijos de Dios, debemos ser conscientes de que fuimos comprados a precio de sangre. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si usted reconoce y usted acepta que usted fue comprado a precio de sangre por Cristo, escuche, comprado, es decir, usted tiene un dueño, yo tengo un dueño, ese dueño se llama ¿quién? Cristo Jesús, lo que significa que usted ya no se pertenece a usted, que usted ya no puede hacer lo que usted quiera. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, y le pedimos que venga a nuestra vida, sucede algo maravilloso. Fuimos comprados en ese instante por precio de sangre. Ahora le pertenecemos, somos suyos, de nadie más. Nos compró por un precio que nadie más podía pagar. Entonces, cuando Dios te compra para sus propósitos, te compra. Cuando Dios me compró a mí, me compró con un propósito, para su propósito. Eso significa que he entrado en un proceso, que yo entré en un proceso. Toda persona, todo ser humano que un día invitó a Cristo a su corazón, que lo invitó a entrar en su vida, que pidió perdón, que le pidió al Señor que le escribiera el nombre en el libro de la vida, que confesó a Cristo como único y suficiente Salvador personal, que lo creyó con su corazón, pues ha sido comprada a precio de sangre. Y como somos comprados para el propósito de Dios, significa que iniciamos un proceso que muchas veces representa formación, disciplina y es permanente y es toda la vida. Y el Señor nos está corrigiendo. Yo le quiero hacer una pregunta a usted que muchas veces cuando se le hablan estos temas se siente desmayar y desfallecer. ¿Alguna vez usted ha pensado que pensando en sus hijos, va a llegar un momento en el que usted ya no les va a decir nada? Apenas cuando cumplan 18 años y sean mayores de edad, usted ya no les va a poder decir absolutamente nada, ni exhortarles, ni corregirles, ni aconsejarles, ni orientarles o guiarles. Seguramente que no. Es más, usted ve de pronto a su papá, a su mamá, todavía, a pesar de los años que usted tiene, estorbándole, aconsejándole, diciéndole por aquí y por allí.
De pronto su mamá le dice, así no se educan los hijos, así no se crían, así no se corrigen. Y ahí está usted peleando. Ay, no me corrija. Ay, déjeme que son mis hijos. Sí, pero yo ya soy abuela, son mis nietos y te estás equivocando. Entonces, fíjense que el proceso de formación, de disciplina, de exhortación es de toda la vida. Entonces, así como usted vive ese proceso con sus hijos, pues no pretenda que Dios llegue usted a un punto donde ya no le dice nada, donde ya no le exhorta, porque hay gente, hay creyentes que creen que literalmente llega un momento en que Dios ya no nos debe decir nada porque ya nos disciplinó, ya nos exhortó, ya nos formó. La verdad es que nunca vamos a ser un producto acabado, jamás. Estamos en un proceso en el que absolutamente eh, toda la vida vamos a estar inmersos en el trato de Dios. Y esa es una manera en la que Dios manifiesta su amor para con nosotros. Esa es una manera. La disciplina de Dios es una manera maravillosa a través de la cual Dios eh, manifiesta que nos ama. Entonces no se extraña de ser disciplinado. Ahora, si nosotros ya estamos dentro de un proceso, si nosotros ya estamos dentro de un proceso, ya fuimos comprados, significa literalmente que ese proceso ya no va a parar, ya no se va a detener. Y Dios nos escogió porque nosotros no lo escogimos a Él nos escogió a nosotros. Y no nos escogió porque seamos buenos o seamos de una clase de resaltar, no. Nos escogió porque, como lo dice la palabra, de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Entonces, viles, gente mala, gente con un corazón malo. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando iniciamos ese proceso, viene una etapa donde vamos a empezar a ser limpios. El Señor ya nos compró. Ahora tenemos que empezar un proceso de limpieza. Y ese proceso es hasta que nos moramos. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses. Tome nota, por favor, de la cita. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, después de que le ha comprado a usted le pertenece al Señor, inicia un proceso de limpieza, es decir, un proceso de santificación. Y ese proceso es continuo hasta que cada uno lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo. Mis amados, en muchas formas estamos siendo disciplinados todos los días, de diferentes formas, de diferentes maneras. Estamos siendo disciplinados.
todos los días sin excepción, de una manera o de otra. Entonces, Cristo nos compró, nos lavó con su sangre, pero eso no significa que nos podamos estar ensuciando cada rato. Éramos de un bajo valor, de lo vil y de lo menospreciado. Sin embargo, ya estando en Cristo, nuestro valor es diferente. Ahora tenemos un valor incalculable en Cristo, en Cristo. Dios lo sacó a usted y me sacó a mí de la basura, de la inmundicia. Nos sacó de este mundo, nos apartó de este mundo. Y allí debemos mantenernos. ¿En dónde? Apartados. Y esto es cada día. Y es un proceso cada día. Ahora, nosotros debemos entender que esto, si dura toda la vida, usted ya entiende por qué el Señor dice que no debemos menospreciar la disciplina, el trato. Así como usted hoy abrazó a su hija, la felicitó por, qué sé yo, por la tarea, por las calificaciones en la mañana, la abrazó, la consintió, le manifestó su amor de papá, de mamá. Eso no significa que en la noche su hija no pueda cometer un error y usted no la exhorte. La vida con el Señor es exactamente igual. Dios permanentemente nos lleva en ese proceso y no nos debe asustar, porque Dios es amoroso, es justo, sabe lo que merecemos, también lo que necesitamos y también sabe por dónde nos guía. Seguramente este proceso de estar en casa encerrados para unos ha sido más difícil que para otros y ha representado un esfuerzo y ha representado eh, el tener que tener mucha paciencia. De pronto a uno les ha dado más duro que a otros. Y en esas cosas, eso es parte de lo que es la disciplina, eso es parte de lo que es el trato de Dios, en esas cosas, porque cuando la palabra de Dios dice que a los que amamos todas las cosas nos ayudan, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, literalmente hace referencia a que Dios, todo lo que vivamos, todas las situaciones, el Señor se va a encargar de usarlas para limpiarnos, para formarnos, para fortalecernos, para que seamos cada día más espiritualmente sus hijos. Luego de que el Señor nos ha comprado y empieza un proceso de limpieza, parte de ese proceso de limpieza incluye otra etapa y es la etapa de cortar, cortar. Eh, Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es decir, más valiosa, el cual, aunque perecedero, el oro, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, ¿qué? Vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Una de las cosas que, digamos, perdemos mucho de vista con facilidad es esta porción de la palabra donde el Señor dice que la palabra, eh, dice la palabra que la fe, su fe y la mía van a ser probadas. Su fe y la mía van a ser probadas, probadas, para que sometida a prueba vuestra fe. Mis amados, es necesario que la fe sea probada, porque la fe que no es probada no va a ser hallada en alabanza, en gloria y en honra.
¿Por qué aquí dice la palabra para que vuestra fe sea probada? Y para que sea probada y sea hallada en alabanza. ¿Cuál es el propósito de que su fe sea probada? Que sea hallada en alabanza, en gloria y honra, cuando se ha manifestado el Señor Jesús. La fe, entonces usted ya sabe, es probada con un objetivo, que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Es decir, que cuando usted esté delante del Señor, ya sea porque usted murió hoy o mañana, o porque sucedió el arrebatamiento y fuimos arrebatados, esa fe suya no sea rechazada, que su fe sea aceptada de una manera agradable por el Dios del cielo. Pero para que esa fe sea hallada agradable en alabanza, gloria y honra, es necesario que pase por pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Quizás usted ya las ha pasado o las está pasando. Cuando hay escasez, cuando usted se ve tentado a desmayar y a no seguir adelante, a apartarse de la palabra del Evangelio, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias duras, difíciles, cuando vienen muchas cosas fuertes que ponen a prueba su fe, su confianza en Dios, su confianza en la palabra. Entonces, además de que el Señor nos compra, inicia un proceso de limpieza permanente, constante, de santificación. El Señor nos tiene que estar cortando, cortando. ¿Cómo así cortando? Bueno, la palabra de Dios dice de ella misma que es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma. Eso está en Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice que la palabra penetra. Entonces parte de nosotros es el permitir que la palabra penetre, que la palabra cambie, que haya exhortación. Lamentablemente, hoy día hay un cristianismo que no está dispuesto a cambiar y a ser diferente. Lamentablemente hoy hay mucha gente que se dice ser creyente eh, y literalmente no están dispuestos a permitir que se abandone esa vida pasada totalmente. Entonces caemos en una apariencia de cristianismo, caemos en un cristianismo carnal, caemos en un cristianismo no espiritual. La palabra de Dios está para eso, para cortar. La palabra de Dios está para herir. La palabra de Dios hiere, corta, por eso se asemeja a una espada. Y usted sabe que la palabra de Dios dice que la espada del Espíritu Santo es ¿qué? La palabra. Y fíjese que se asemeja a una espada. Y una espada es para herir. Una espada es para atacar. Una espada es para causar daño, para romper, para desgarrar. Y es eso precisamente lo que Dios, a través de su palabra, quiere hacer de manera permanente en usted y en mí. Romper, desgarrar, herir toda falta de espiritualidad, toda tibieza, cortar ataduras, mentiras, traer libertad en definitiva. Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso de limpieza, de santificación, parte del proceso es eso. La palabra, cuando es predicada de manera bíblica, hiere, muchas veces ofende, muchas veces como que nos cuesta trabajo digerirla y aceptarla. Luchamos dentro de nosotros mismos
con nuestros propios argumentos, tratando de encontrar allá en algún rincón de nuestra mente el argumento perfecto con el que podamos rebatir la palabra y decir por qué no la aceptamos. Pero la verdad sea dicha, que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y muchas veces, a pesar de que encontremos argumentos temporales con los cuales decimos no acepto esa palabra, lo cierto es que con el paso del tiempo terminamos aceptando que estamos equivocados. Ojo, eso pasa cuando realmente el Espíritu Santo está trabajando en usted, porque puede llegar a un punto en el que hay tal nivel de endurecimiento del corazón que ya la palabra no hace mella. Eso es a lo que la Biblia llama mentes, conciencias cauterizadas, son totalmente insensibles. Entonces, el no ser cortado, el no permitir que la palabra nos hiera, nos corte, nos desbarate argumentos, formas de actuar, de comportarnos, etcétera, pues lo que hace es que nos volvamos cristianos de poco peso, cristianos que realmente no somos genuinos delante de Dios. Por eso usted encuentra tanto creyente o personas que dicen ser creyentes, que se emborrachan, que llevan su vida por donde quieren, fuman, hieren con sus palabras, dañan, no están dispuestos a soportar procesos, disciplinas, a tener paciencia. No, para nada. Están, por el contrario, están muy prestos a hacer lo que se les antoja, a imponer su voluntad, etcétera. Entonces, por eso usted ve a tanta gente hoy que dice ser creyente, pero que usted los mira y dice, francamente, no viven la palabra. Bueno, pueden decir que son creyentes, pero no lo son, no lo son. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos cortar con esas cosas. Eh, la lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa es fuerte y es importante y tenemos que sobrellevarla. Nosotros muchas veces le damos vueltas y vueltas y vueltas a la palabra, tratamos de hacerla más suavecita, pero la palabra es clara. Tenemos que ser cortados, mis hermanos. Tenemos que ser cortados. Nosotros tenemos que cortar con muchas cosas. Nosotros tenemos que cortar con muchas cosas de nuestra vida. Esa es la verdad. Hagamos a un lado tanto argumento. Obedezcamos la palabra. ¿Qué parte de eso no entendemos? Cuando le llevaron al Señor Jesús, la mujer sorprendida en el acto del adulterio, literalmente el Señor no se molestó. Es más, le habló a ella, pero hasta el final. Fue hasta el final que le habló. De resto, él no se escandalizó con el pecado de ella, pero sí confrontó a los que la acusaban, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Es así de sencillo. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. La gente se fue. Cuando Jesús levantó la mirada, no había nadie. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, se fueron. Ah, bueno, vete y corta, vete y no peques más. Punto. Es lo que Dios nos dice en esta etapa de cortar. Pero, ¿por qué no entendemos el no peques más? Muchos quieren seguir, por el contrario, viviendo la misma vida. Se sienten cómodos bajo la gracia, pero también se sienten cómodos bajo el pecado. Ese mal carácter, irascible, maltratador, ese carácter no perdonador. Bueno, y tantas cosas que podríamos decir. Debemos pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, fíjense ese proceso de disciplina constante. Un día el Señor nos compró, somos salvos. Demos gracias a Dios por eso. Un día el Señor me compró a mí, lo compró a usted. Pero al comprarnos nos empieza a limpiar. ¿Qué tal si hace el ejercicio, si usted me lo permite? Hacemos la analogía con una naranja.
Usted va al mercado y compra la naranja. Luego, ¿qué hace? La limpia en su casa. Luego, ¿qué hace? Corta la naranja, ¿verdad? Usted la corta. Luego, ¿cuál sería el siguiente paso natural? Exprimir, exprimir la naranja. Entonces aquí es donde Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Él desea y trabaja en nosotros para que seamos transformados, para que no seamos los mismos, para quitarnos todas esas partes de nosotros que no nos sirven, que son un estorbo, que nos incomodan. Dice la palabra que el que no naciere de nuevo del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos, Juan 3:5. Entonces, nosotros literalmente debemos tener cuidado de no estar como estuvo un día Nicodemo, este sacerdote que buscó al Señor de madrugada, a escondidas. Nos podemos creer eruditos, llevar mucho tiempo en una iglesia congregándonos, saber mucha Biblia y aún así no entender lo que significa nacer de nuevo. Y permítame, me detengo un poco aquí. Nacer de nuevo. A ver, pensemos. ¿Usted es nacido de nuevo? ¿En serio, de verdad? Entonces, ¿por qué la mayor parte del tiempo usted está manifestando más su naturaleza vieja, carnal, que la naturaleza nueva? Esos ataques de ira, de rabia, de querer romper, dañar, quitar, tirar, desgarrar, esa falta de paciencia, ese exceso de ira, esa falta de tranquilidad, ese exceso de ansiedad. Sí, es cierto que luchamos con una naturaleza pecaminosa, esa tendencia natural a pecar. Eso es verdad y lucharemos con ella hasta que nos moramos, hasta el último suspiro. Aquí la pregunta es, ¿por qué predomina más esa vieja naturaleza si realmente somos nacidos de nuevo? Nosotros nacimos, todos los seres humanos, de una naturaleza carnal. Claro, fuimos engendrados por un óvulo, un espermatozoide, papá, mamá, y nacimos. Esa es la naturaleza adámica, esa es la naturaleza carnal. Pero debemos nacer de una naturaleza completamente espiritual, espiritual. Y eso es lo que se supone que pasa cuando usted nació de nuevo, usted le entregó su vida a Cristo, llegó la salvación a su vida, el Señor se la entregó y se supone que empezamos a movernos en esa nueva naturaleza. Pero ahí estamos nosotros manifestando más la carne, las pasiones de nuestra carne, nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras luchas, nuestros temores, nuestras angustias. El tema no es manifestar eso, somos seres humanos, entiéndame por favor. El tema es que eso nos domina. ¿Por qué? Reflexionemos hoy. ¿Por qué eso nos domina hoy? Porque muchas veces eso toma el control, nos enceguece. Llega el punto en el que nos enceguece completamente. Entonces, esta naturaleza carnal tiene que ser exprimida. Aquí es donde estamos exprimiendo la naranja. Esta naturaleza carnal tiene que ser exprimida, tiene que menguar, tiene que dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Y para que eso sea posible, tenemos que morir y renunciar. Sabemos eso,
pero en la práctica es donde perdemos la evaluación. Allá. Esta tarde yo me preguntaba, ¿cuántos atendieron la instrucción que fue del Espíritu Santo en un devocional anterior? ¿Cuántos atendieron al llamado del Espíritu Santo a ponerse en contacto con X o Y persona y pedir perdón? Puede ser que a muchos el Espíritu Santo les habló, pero somos expertos acallando la voz del Espíritu Santo y queremos que nos hable y queremos que nos dé respuestas, pero si no lo escuchamos en lo básico, en lo fundamental, pues en muchas otras cosas no lo vamos a escuchar. Ahora, yo no estoy diciendo que todos los que están escuchando tienen que hacer esa llamada, no, pero cada uno en su conciencia sabe si esa palabra es para usted o no. Cada uno en su conciencia sabe si esa palabra es para usted realmente o no es para usted, pero si es para usted y usted no está obedeciendo, está acallando al Espíritu Santo y no está permitiendo que el Espíritu Santo lo exprima. No lo está permitiendo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Otra vez, ya no vivo yo. Esto usted lo ha leído, usted lo sabe. La pregunta es, ¿lo vive? ¿Está siendo exprimido por el Espíritu Santo? ¿Usted lo está permitiendo? Cuando el yo toma control a través de las opiniones, sensaciones, emociones, sentimientos, etcétera. Estoy triste, aburrido, deprimido, no me quiero levantar, no quiero seguir adelante. El diablo viene, le trae agotamiento, usted ya no quiere seguir adelante, siente que no tiene más fuerzas, etcétera. Usted puede decir que está viviendo esto que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Si usted mañana no se levanta con ánimos de absolutamente nada, por la razón que sea, y se deja dominar por ese estado emocional, puede decir esto, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. Lo puede decir si a pesar de ese estado de ánimo con el que se despertó, usted se controla y se propone tener el mejor de los días, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Entonces debemos permitir el ser exprimidos. Pero en todo este proceso también tenemos que ser empacados, porque usted saca el jugo, usted lo tiene que empacar, lo tiene que empacar. Entonces Dios nos empacó, por decirlo de una manera coloquial, o nos metió en un camino que es estrecho, en un camino que no es fácil, por eso es estrecho. ¿Y por qué es estrecho, pastor? Porque es un camino en el que usted ya no hace lo que usted quiere, ya no vive usted. Cristo vive en usted. ¿Usted qué quiere? ¿Qué queremos los seres humanos por naturaleza? Ir en contra de la palabra. Si la palabra de Dios le dice no mienta, la tendencia es a mentir. Si la palabra de Dios dice cuídese en la comida, la tendencia es a comer muy mal y así a llevar la contraria. Entonces nosotros es necesario que vivamos todo este proceso. Es necesario que vivamos todo este caminar con el Señor. Usted puede ofenderse, molestarse con el Espíritu Santo, herirse y sin embargo apartarse de Dios, irse a hacer lo que usted quiera,
Pero mis amadas y mis amados, el Señor sigue siendo el Señor. Les quiero, ya para ir cerrando, contar algo que yo les he contado a ustedes hace muchos años. Es algo que yo no olvido. En una iglesia yo estaba dando un seminario sobre Romanos capítulo 8. Fueron 3 días estudiando el capítulo 8 de Romanos. Y la gente que asistió estuvo ahí muy atenta. El segundo día, una señora empezó a llorar. Desde por la mañana salimos a un descanso al almuerzo y cuando volvimos en la tarde, ella estaba ahí sentada llorando. Yo le dije, ¿qué le pasa? ¿Se siente bien? Me dijo, pastor, siento alegría, pero también siento una tristeza muy profunda. ¿Y por qué está así? Pastor, siento alegría porque Dios es maravilloso y hoy tengo vida y tengo la oportunidad de arrepentirme y bueno, amén, gloria a Dios. ¿Y por qué está triste? Porque pasaron, pastor, 35 años. Yo yendo a una iglesia 35 años, pastor. Y hasta hoy dispongo mi corazón para entender lo que desde hace 35 años Dios me quería hablar a través de Romanos capítulo 8. Eso es doloroso. Ahí la entendí. Yo le dije a ella, la entiendo. Mis amados, la paciencia produce carácter. La prueba de la paciencia. A su tiempo el Señor nos va a exaltar. A su tiempo. A su tiempo. No en nuestro tiempo, a su tiempo. A su tiempo. Él le va a exaltar a usted y a mí, pero es a su tiempo. Y el Señor nos ayude a entender estas verdades espirituales. El Señor nos ayude a entender. Y dejamos este tema abierto, Señor, este tema de la disciplina, porque vamos a seguir hablando de ella. Y vamos a seguir hablando de ella tomada de la mano del tema del carácter, porque es lo que estás trabajando en muchos de nosotros. Nos estás llevando por procesos de amor, de paciencia, de carácter, de fortalecernos, de aprender a confiar. En unos, quizás, Señor, estás trabajando el enseñarles a confiar. En otros, el enseñarles a manejar esa ansiedad y a enfocarse más en ti. Quizás en otros estás trabajando la paciencia. En otros les estás enseñando a abandonarse en ti y estás fortaleciendo su fe, los estás llevando a crecer, a avanzar. Quizás en otros les estás enseñando a tener un corazón amoroso, tierno, suave. No nos gusta cuando nos corrigen, porque nos duele. Pero el ser corregidos da buenos resultados. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, a entender, a comprender, a ser corregidos, a tener un corazón dócil, manso, a tu palabra, a corregirnos, a cambiar lo que tengamos que cambiar. Señor, que no pase todo este tiempo de esta pandemia, toda esta situación, y simplemente volvamos a lo mismo. No lo permitas. Ayúdanos, Jesús. Como ese papá amoroso, te lo pedimos hoy, tennos paciencia, Señor. Si tú no nos tienes paciencia, ¿quién? ¿Quién nos tiene paciencia? En el nombre de Jesús, ayúdanos. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.